Queridos hermanos, bienvenidos a una nueva presentación de nuestro canal Proclamando la Sana Doctrina. Recuerde que llegamos a ustedes a través de Facebook, YouTube e Instagram. Primeramente quisiéramos dar gracias a Dios por esta nueva oportunidad en la que se nos permite llevar a ustedes el mensaje del Evangelio, pero también agradecerles por regalarnos esta parte de su precioso tiempo. Hoy dedicaremos este espacio a hablar sobre la Biblia. Considerada por algunos como un libro ya pasado de moda, pero reconocido por otros como un libro excepcional, la Biblia, sin lugar a dudas, es el libro más traducido en la historia de la humanidad, a más de 491 idiomas y también a 2.500 lenguas y dialectos. Es a su vez el libro más difundido, pero también el libro más prohibido de manera radical en muchas partes del mundo. ¿Conoce usted la Biblia? ¿Qué significado tiene para usted? ¿Es un libro sagrado? ¿Es un libro que narra la historia de un pueblo en particular? Sobre la Biblia estaremos hablando hoy. Acompáñenos. Para conocer más sobre la Biblia, hemos invitado al siervo de Dios, Alex Sal Perdón, pastor de la Iglesia Bautista Libre El Buen Samaritano, que se levanta en la provincia de Pinar del Río, Cuba. El pastor Alex es también decano del Seminario Teológico Bautista Libre Los Cedros del Líbano, perteneciente a esta misma provincia. Saludos, pastor, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, hermano Salvador, gracias por esta oportunidad y es para nosotros un gran placer, un gran privilegio el estar aquí compartiendo de este tema que nos apasiona tanto como es la palabra del Señor. Sabemos que en estos últimos tiempos y en estos días se está hablando mucho de la Biblia, se está hablando mucho a favor. Hay cristianos que están defendiendo vehementemente, producto a temas que han salido y quizás no han sido del completo agrado de muchos creyentes, de congregaciones, pero lo que sí creemos que está siendo de bendición es que muchas personas que son seguidores de Jesucristo, muchos cristianos, están hablando incluso por las redes sociales, poniendo fotos con todas sus familias de cómo creen en la Biblia. Y yo creo que este programa va a ser de mucha bendición también para nuestras vidas y para la vida de todos aquellos que nos están mirando, porque la Biblia es más que un simple libro. La Biblia es el libro de Dios y por eso quedamos muchas gracias al Señor. Gracias a ti también por esta invitación. Bien, pastor, empecemos entonces por el principio. Significado del término Biblia. ¿Qué es la Biblia? Bueno, partiendo del propio término, Biblia proviene de una palabra hebrea que esta tiene una similitud en el griego y es libro o libros en plural. Eso nos da a nosotros la idea de que la Biblia no es un solo libro, sino que es un conjunto de libros que han sido revelados por Dios y está dividida en dos partes. Nosotros entendemos lo que se conoce como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, aunque los cristianos del primer siglo jamás la llamaron así, sino que ese término testamento viene del latín testamentum, que a la vez viene de un término familiar en el hebreo que es la palabra berit, y en el griego que es diateke, que es para pacto. Lo que estoy diciendo con esto es, en sencillas palabras, es que cuando uno dice el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, lo que está hablando es del Antiguo Pacto. Y es un pacto que Dios estableció, lo vemos en los 39 libros del Antiguo Testamento, que estableció con su pueblo, de cómo ellos debían vivir por fe, obedeciendo las leyes de Dios. Y después el Nuevo Testamento nos va a hablar del nuevo pacto, establecido con mejores promesas, como dice la carta a los Hebreos, con mejores intenciones en la cuestión de Dios revelándose al hombre a través del mismo Jesucristo. Así que si hablamos de la Biblia, independientemente que pueden haber muchos términos, muchas definiciones, la Biblia, yo creo que podemos decir sencillamente que la Biblia es el libro sagrado de Dios. Y esto a nosotros nos va a llevar a pensar que
tiene gran importancia si es el libro de Dios, si no es un libro humano, si no es un libro secular o un libro natural, como vemos tantos libros hoy. La Biblia es única, es inerrante, ella es infalible, ella es la maravillosa palabra de Dios, es el mensaje de Dios, el pacto de Dios establecido en los 66 libros que Él quiere tener en relación con la humanidad. Eso es, en pocas palabras, en nuestra humilde opinión, lo que es la Biblia. Pastor, ¿cuántos libros similares existen o cuántas Biblias y cómo llega a nosotros la Biblia? Bueno, creo que esta pregunta tiene gran importancia, Salvador, pues si nosotros hablamos de cómo nos llega a nosotros la Biblia hoy, es cierto que hay muchos otros libros que tienen otras religiones para ellos sagrados, pero es tan importante responder esta pregunta porque dependiendo de dónde sale la Biblia y cómo nos ha llegado a nosotros, es como nosotros podemos proyectarnos en cuanto a nuestra actitud sobre ella. Quiero hablar rápidamente de una pequeña idea de dónde sale toda esta revelación. Primero, todo comienza en la mente de Dios. Evidentemente, al ser el libro de Dios, todo ha comenzado en Él y viene lo que se conoce el proceso de revelación. ¿Cuál es el proceso de revelación? Que Dios mismo autodeveló todo lo que Él quería comunicar a la humanidad por medio de alrededor de 40 hombres en 1600 años. Y lo importante de esto, que esta autorrevelación de Dios, hay un libro de la Biblia que tiene ese propio nombre, Revelación, que es el último libro, Apocalipsis, y lo que significa es correr el velo. ¿Para qué Dios corrió el velo? Dios corrió el velo porque el hombre por el pecado no podía acercarse a Dios, no podía buscar a Dios, y fue el mismo Dios entonces quien en su iniciativa divina se acercó al hombre y mostró cuál era su voluntad y cuáles eran sus planes a través de estos libros sagrados. Ahora, esa revelación que viene de la mente de Dios, los recipientes, como te mencionaba, son esos 40 autores humanos, que ahí tenemos reyes, tenemos campesinos, tenemos médicos, tenemos gente de diferente cultura, de diferente capacidad, y eso nos muestra a nosotros que muchos de estos autores no coincidieron en generaciones. Y si nosotros nos damos cuenta que no fue un libro preparado e ideado por varias mentes que se reunieron a hacer algo maravilloso, sino que fue un libro donde un autor, el autor divino, estaba trabajando alrededor de 40 personas para que ellos entonces tomaran y recibieran lo que se conoce como la palabra de Dios. ¿Y durante qué tiempo? Bueno, te decía que alrededor de unos 1600 años, algunos creen 1600, 1500 años, pero lo que sí es increíble es que la mayoría de estas personas no coincidieron entre ellos, y aún así la Biblia mantiene un hilo directo, que es el mensaje de la revelación de Dios, que eso se conoce como el proceso de la inspiración, como segunda a Timoteo 3, 16, 17 lo dice, que toda la escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada viene del griego theosneusto, que significa ha sido soplada por Él. Ahora, algo que nos garantiza que la Biblia es la palabra de Dios y no es ingenio humano, es que en la propia inspiración de Dios nos habla a nosotros de cómo fue el Señor el que ideó todo el proceso de inspiración para el hombre, para que el hombre pudiera captar lo que es la revelación del Señor en la Escritura. Y tan importante es así, Salvador, que después esto llegó a lo que se conoce como el proceso de los manuscritos hebreo y griego originales, que de esos no tenemos ninguno hoy. Hoy no tenemos ninguna copia de Moisés o ningún libro original de Moisés, sino tenemos las copias de las copias de las copias. Y después esto llevó a otro proceso, que fue el proceso de la canonización, que quizás más adelante podemos explicar un poco más de esto. Y ese fue el proceso por el cual hombres de Dios, pidiendo la guianza del Señor, se involucraron en cómo reconocer la autoridad que tenían esos libros divinos, esos 39 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento. Y esa colección se terminó con unos 66 libros como conocemos hoy, las iglesias evangélicas, iglesias protestantes, como se pudiera mencionar. Después de esto viene otro procedimiento, que es el procedimiento de la crítica textual. ¿Cuál es el procedimiento de la crítica textual? Pues sabemos que muchos hermanos nos están escuchando y quizás algunos de estos términos puedan ser nuevos para ellos. La crítica textual no es más que esa área del estudio donde se han tomado los manuscritos antiguos y se han hecho comparaciones para tratar de sacar entre todos esos manuscritos los mejores y los más fidedignos, ¿verdad?
y los que tienen mayor aprobación por la iglesia o los padres de la iglesia, tomar de esas copias y tratar de sacar lo que era el original o lo que era la intención primaria del Señor con esos autores divinos. Eso lleva como resultado a las Biblias hebreas y griegas modernas que tenemos hoy, que son Biblias críticas, donde te ponen variantes, donde estos manuscritos mantienen esta palabra, pero otros mantienen otra. Algo importante con esto es que las mentes más brillantes de la crítica textual, evangélicos y cristianos fieles al Señor, no detractores como han tratado de decir que la Biblia tiene errores y cosas así, sino evangélicos fieles al Señor, han hablado de que en esas variantes de algunos textos que tienen una palabra u otra no ha sido afectada la doctrina, sino que han habido cambios en algún que otro término que no es de mayor importancia o que pudiera cambiar el contenido de lo que tenemos hoy en nuestras Biblias. Después de esto, Salvador, va a venir el proceso de traducción. Como tú decías al principio, la Biblia no es uno de los libros más traducidos. La Biblia es el libro más traducido del mundo, es el libro más difundido del mundo y ya se encuentra prácticamente en todos los idiomas y ya prácticamente en casi todos los dialectos del mundo. Así que, ¿cómo llegó esta Biblia que tengo hoy? Evidentemente yo tengo hoy esta traducción al español, pero esto fue un procedimiento que vino de Dios, fue guiado por Dios, fueron recipientes humanos, y aquí es donde está la grandeza del Señor en su revelación de la palabra, que Dios mismo, como vemos en la ley de Moisés, él de su dedo escribió esos 10 mandamientos, pero no escribió los 66 libros completos, sino que mandó hombres santos, hombres como tú y como yo, pero que fueron escogidos por el Señor para que ellos hablaran en su tiempo. Incluso tenemos uno de ellos, Lucas, por ejemplo, no fue que se sentó y dijo: Señor, háblame qué fue lo que ocurrió. Lucas mismo nos dice que él investigó la vida de Jesús, y eso para nosotros es importante. ¿Por qué razón? Porque en esa investigación su propósito era mostrarle a su audiencia quién era Jesús y qué había hecho Él por ellos. Ahora, en esa intención no dejamos lugar a duda que fue Dios moviendo esa investigación y ayudándole, pero Él tuvo que hacer entrevistas con diferentes personas que estuvieron viendo a testigos oculares cada uno de esos eventos. Y en pocas palabras yo quisiera resumirte cómo nos ha llegado la Biblia. Ha sido un largo proceder donde Dios ha usado hombres de diferentes continentes, diferentes lugares, diferentes culturas, para que nos llegue a nosotros hoy en nuestra lengua, en nuestro propio idioma, el mensaje de Dios, la revelación del mismo Jesucristo. Y eso nos da a nosotros gran alegría, porque yo no tengo un libro que se le ocurrieron al ingenio humano, o que se le ocurrió al ingenio humano. Yo no tengo un libro que es un libro de buenos hombres, un libro de autoayuda. Yo tengo el libro de Dios, y al ser el libro de Dios, es el libro que Dios ha determinado que en su voluntad llegara a mí y llegara a toda la humanidad para conocer más de sus verdades. Pastor, mencionaba el término canonización. El canon, de ahí proviene, es la raíz de este término. El canon, ¿qué es el canon? ¿Y qué constancia se puede tener de que esos 66 libros que fueron finalmente elegidos para conformar la Biblia provienen del mismo Dios y de su revelación, como usted afirmaba? Bueno, partiendo del punto que la palabra canon desde sus comienzos no tomó la connotación que tiene hoy. Eso es importante, porque esa palabra canon, aunque la vamos a encontrar en el hebreo, que es cané, que es esa vara de medir o esa caña, la idea es que se ha llamado con ese término el procedimiento por el cual se aceptaron los libros del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, y los libros del Nuevo Pacto. Ahora, el origen de la palabra, como te decía, está muy relacionado con vara de medir. Es algo que se usa para mediciones, ¿verdad? En la construcción, en diferentes cosas de la vida. Y lo importante de esto es que, bueno, en el siglo II los cristianos adoptaron esta medida como las reglas de fe. Entonces, cuando nosotros hablamos de la canonicidad o el canon bíblico, es muy importante aclarar en primer lugar, Salvador, que la iglesia no dio autoridad a los libros bíblicos. La iglesia lo más que hizo fue reconocer la autoridad que ya ellos tenían. Aunque esto nos llevaría 2 o 3 programas a hablar del canon, no quiero pasar este momento por alto y solo quisiera hablar de una forma breve de algunos datos en cuanto al canon. Por ejemplo, el canon del Antiguo Testamento no ha estado en tanta discusión como el del Nuevo. ¿Por qué razón? Para cuando Jesús y los apóstoles están desarrollando el ministerio, Cristo desarrollando su ministerio, ya existía el Antiguo Testamento.
Ya ellos tenían los libros sagrados. Incluso el mismo Cristo, como lo vamos a ver en Lucas, él menciona las divisiones de esos libros, como la ley, los profetas, los salmos o los escritos. Y fíjense, es importante que yo diga, ¿cómo yo sé que esos 39 libros son los que Dios quería y no los que el hombre decidió poner allí? Es importante ver que ya en el año 180, Ben Sira, en su libro eclesiástico, en el capítulo 39, él hablaba de la ley del Altísimo, de la sabiduría de todos los antiguos, de los antiguos, y las profecías como una especie de organización de canon. Es decir, año 180, han pasado algunos años después que Juan escribió Apocalipsis, ya se estaba manejando el término de esa misma división, que incluso en la Biblia se encontraba en Lucas 24:44, lo leo rápidamente, dice: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso nos da a nosotros a entender la idea de que ya se manejaba el término de que esos 39 libros, o como ellos lo tenían dividido, 22 o 24, dependiendo cómo se viera, algunos de ellos unidos o separados, esos 22 libros de los hebreos eran la conformación de lo que nosotros vinimos después a llamar el canon del Antiguo Testamento o los libros sagrados. Ahora, lo que sí es importante aquí también recalcar sobre el canon del Antiguo Testamento es que los judíos que estaban dispersos, ellos tenían la aceptación por dichos libros. Por ejemplo, cuando los profetas hablaban, ellos ya mismo mencionaban: esto es la palabra del Señor, dice el Señor. Tenía la autoridad divina del mismo Señor cuando ellos estaban promulgando, ¿verdad?, cada una de estas verdades. El mismo Moisés, cuando está hablando de la ley, de lo que Dios quiere que su pueblo viva. Así que si hablamos del canon del Antiguo Testamento, como te decía, no es tan complicado ver su aceptación, aunque sabemos que se ha debatido mucho en el último tiempo sobre el concilio de Jomné en el año 90 por primer siglo, donde allí algunos judíos dicen que se reunieron después de la destrucción de Jerusalén para aceptar el canon, pero ahí no salió de la autoridad. Ya tenemos rasgos incluso en el Nuevo Testamento que se hacen citas de la Escritura, como dijo Pablo y el mismo Jesucristo, y esa Escritura estaba haciendo referencia a lo que ya estaba conocido como lo que sería la Tanakh, que es la Torá, los 5 primeros libros, los Neviín, que son los profetas, y los Ketubín, que son los escritos. Nosotros tenemos las divisiones de otra manera, pero tienen la concordancia con lo que es el canon del Nuevo Testamento. Ahora, el problema viene con el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Cristo ha ascendido al Padre, él ha enviado el Espíritu Santo. Juan termina de escribir allá por el año 95, y viene un problema, y es que los apóstoles están muriendo. Los primeros cristianos, testigos oculares, están muriendo, y viene una nueva generación. Ahora, justo en medio de esa nueva generación, una de las ideas que yo creo que siempre tuvo el enemigo, Satanás, es que fue promulgar, y hay datos de eso, promulgar otros escritos que empezaran a circular junto al Apocalipsis de Juan. Habían otros Apocalipsis circulando en los evangelios, los 4 que tenemos hoy. Habían otros evangelios a nombre de Pedro, a nombre del mismo Jesús, a nombre de personajes apostólicos del primer siglo para tomar su autoridad, pero en su contenido evidentemente había contradicciones. Así que en cuanto al canon del Nuevo Testamento, ya en el siglo I tenemos el testimonio de Pedro referente a las epístolas de Pablo, cuando él dice que en ellas habían algunas cosas difíciles de entender. Por ejemplo, dice en 2 de Pedro 3:15, de entender las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Es decir, que vamos a encontrar en la evidencia interna, ya el propio apóstol Pedro hablando de Pablo, de sus escritos, cómo eran escrituras sagradas, cómo eran escritura de Dios. Ahora, algo importante sobre el canon del Nuevo Testamento es que algunos tienden a decir que no fue hasta el año 325 en el concilio de Nicea donde se reconoce el canon. Yo tengo mis opiniones en cuanto a eso, o argumentos por supuesto, y es que hay evidencia de que antes de ese acontecimiento ya los cristianos estaban manejando el término de un canon. De hecho, ¿sabe que hay un personaje que fue considerado un hereje, Marción? Por ejemplo, Marción, él por allá por la mitad del siglo II, él compuso un propio canon.
Y es un hereje, él fue después declarado hereje. Y eso ya estaba mostrando a la iglesia la necesidad de decir, mira, nosotros sabemos que estos son los libros inspirados, pero vamos a hacer listas, vamos a hacer reconocimiento para que los demás puedan ver. Así que en pocas palabras, como te decía, esto es un tema muy amplio, pero en pocas palabras, el canon del Nuevo Testamento, ¿cómo fue conformado? Bueno, hay evidencia interna de los propios autores bíblicos, hay evidencia de cristianos que estaban en los primeros siglos, antes del siglo III, siglo IV, Marción, aunque fue negativo, pero él trató de poner un canon propio y eso trajo una respuesta de la iglesia. También tenemos el fragmento muratoriano, ¿verdad? Y que ese fragmento, fíjense, fue descubierto en 1740, pero fue de aproximadamente el siglo II. Y en ese fragmento ya había también una declaración de libros canónicos. También tenemos el de Atacero, que es en el segundo siglo fue una idea de poner los 4 evangelios que tenemos hoy, hacer una armonía entre ellos. Así que yo creo ya para Nicea y después más adelante otros concilios, Constantinopla y otros más, lo que están haciendo es reafirmando lo que ya la iglesia tenía conformado, pero necesitaba hacerlo de una manera pública. Así que de esa manera, ahora, esto no quita, Salvador, para cerrar este punto, que yo creo personalmente que fue la mano del Señor moviendo esto, porque si hay alguien más interesado en el propósito de que los 66 libros quedaran sin contaminación, quedaran sin compromiso con otros libros que se fueran a involucrar ahí, era el mismo Dios. Así que fue el mismo Dios quien guardó y protegió, ¿verdad?, este procedimiento de la conformación, de darle y reconocer más bien la autoridad que dársela. La iglesia lo que hizo fue que reconoció la autoridad que estos libros ya tenían en sí. Pastor, se habla de alrededor de 40 hombres y por un espacio de 1600 años. Entonces las personas pueden pensar en diferencias de estilos, de contenido, de forma. Yo me pregunto entonces, siempre estuvo la mano de Dios, la inspiración, la revelación del Señor. Pero pudiéramos entonces hablar de un mensaje central en la Biblia. Sí, hay muchas personas, y he escuchado en estos días, Salvador, que hay muchas personas que dicen, la Biblia es un buen libro que te llena de cultura, que te llena de los saberes del mundo, y eso tiene parte de razón. Es cierto que la Biblia te llena de mucha cultura, pero ¿cuántas personas no han leído la Biblia completa y hoy no son cristianos? Es decir, y hoy no viven esa Biblia. Mira, si vamos a hablar del mensaje central de la Biblia, que es la pregunta que me haces, yo a los estudiantes del seminario trato siempre de compartirlos con ellos de esta manera, de una manera fácil de recordar. Por ejemplo, la Biblia, vemos los 2 primeros capítulos de Génesis, hablan de la creación de Dios y cómo el Dios de gloria se relaciona con sus criaturas. Y ahí está el hombre, Adán y Eva. Después del capítulo 3, que entra el pecado a la humanidad, vamos a ver desde el capítulo 3 de Génesis en adelante hasta Apocalipsis, antes de finalizar sus últimos 2 capítulos, vamos a ver en todo ese intermedio el trato de Dios con el hombre, cómo Dios se revela al hombre, cómo Dios llama a Abraham, llama al pueblo de Israel, y el propósito es que por medio de ello venga la simiente, la promesa de Jesucristo como Salvador y como el Mesías prometido. Después vamos a ver en todo ese proceder el hombre revelándose, el trato de Dios con el hombre, perdonando a su pueblo, dando oportunidad a su pueblo, el pueblo pecando y alejándose de Dios. Y después vamos a ver en los últimos 2 capítulos de Apocalipsis lo que hace es retomarse la historia de donde comenzó todo. Y vamos a ver en los últimos 2 capítulos que ya estamos en la nueva Jerusalén, en una tierra nueva, cielo nuevo, tierra nueva, y estamos habitando entonces con Él. Así que resumo el mensaje de la Biblia desde ese punto. Los primeros 2 capítulos hablan del propósito de Dios de vivir en una relación de santidad con su creación. Eso fue afectado por el pecado, y la Biblia nos va a hablar de cómo Dios trata con el hombre para que éste regrese a Él en arrepentimiento. Y después de eso, vamos a ver entonces que Apocalipsis vuelve a terminar donde todo comenzó. Es que fuimos creados para darle gloria a Dios, pero por causa del pecado, hoy necesitamos aceptar el mensaje de salvación. No podemos hablar de la Biblia, no podemos hablar de las escrituras, de la palabra de Dios, si no se menciona los términos arrepentimiento, si no se menciona el término pecado, si no se menciona el término la gracia de Dios, si no se menciona el término del infierno, si no se menciona los términos de que el hombre necesita la salvación por medio de Jesucristo. Ese es el mensaje central de la Biblia. Dios
ha tratado con la humanidad ha pecado y Dios ha provisto a Jesucristo para la salvación. Aquellos que le acepten son salvos, aquellos que le rechazan son condenados. Y de esta manera, aunque tenemos libros que van a diferentes áreas sobre consejos de la vida práctica, consejos a la nación de Israel específico, consejos para la iglesia, desde todas las áreas, ese es el mensaje, que Dios envió a Jesucristo para salvarnos. Y la Biblia va a hablar de todo ese proceder en nuestras vidas. Pastor, recientemente hablábamos sobre este particular, es decir, cómo es valorada la Biblia por muchas personas, algunos como, digamos, como un arsenal intelectual necesario para nuestra vida y para nuestra proyección ante el mundo. En el año 2010, tengo entendido que en Francia se promulgó catalogarla como patrimonio de la humanidad por todo lo que la Biblia contiene en sí sobre la historia del mundo y acontecimientos históricos que han sido descritos con una meticulosidad y muy apegado a los hechos como tal ocurrieron. Ahora, ¿qué es la diferencia del resto de los libros del mundo? De esos libros a donde también acude la intelectualidad y las personas que les gusta superarse en ese sentido. Quisiéramos entonces presentar a ustedes, amigos, queridos hermanos, las palabras del pastor Anderson Alfonso Ramos, también vicedecano del Seminario Teológico Bautista Libre Los Cedros del Líbano, de aquí, de la provincia de Pinar del Río, Cuba, quien también se expresa sobre este particular. La Biblia es diferente a cualquier otro libro. Y decimos esto porque la Biblia pasaría ilesa cualquier investigación seria si sus lugares, eventos y personajes fuesen sometidos a una revisión histórica. Desde este punto decimos que la Biblia puede ser investigada. La Biblia no es como aquellos libros que los hombres de hoy llaman sagrados, pero cuyos sucesos, personajes y lugares que se mencionan no pueden ser investigados porque no se hallan registros históricos acerca de ellos. Además de eso, otra de las cosas que hace que la Biblia sea diferente al resto de los libros es que la Biblia tiene un cumplimiento profético. Dentro de la Escritura encontramos profecías que al presente ya han encontrado su cumplimiento. Podemos mencionar la profecía del rey Ciro, que 200 años antes de que él existiera, de que él naciera, encontramos al profeta Isaías haciendo mención de la conquista que este monarca haría a la ciudad de Babilonia, de la forma incluso en la que él conquistaría esta ciudad. Incluso el profeta Isaías hace mención del nombre de Ciro, 200 años que éste existiera, en Isaías 44, versículo 28. Otra de las profecías es sobre la propia Babilonia. En los tiempos de Isaías, anunciar la desolación y la destrucción permanente de una ciudad tan próspera y tan habitada como Babilonia era casi una locura. Sin embargo, en el libro de Isaías capítulo 13, versículo 19, nosotros encontramos una profecía sobre la destrucción total de Babilonia. La revista Smithsonian nos informa que desde hace mucho el lugar donde se alzaba la Babilonia del tiempo de Isaías es una zona desértica, desolada y polvorienta. Otra de las cosas que podemos mencionar es que la Biblia afirma ser la palabra de Dios. Muchos libros se han escrito, pero ninguno de ellos pretende ser lo que la Biblia es en verdad. De todos los libros sagrados que existen, ninguno de ellos afirma ser la palabra del Dios Todopoderoso. Solo en la Biblia encontramos tal afirmación. Así que la Biblia dice de sí misma ser la palabra de Dios. Y en el libro de Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, nosotros encontramos que la palabra allí lo dice. Pablo decía que daba gracias a Dios de que cuando ellos, los tesalonicenses, recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, decía Pablo, la recibiste no como palabra de hombre, sino como según es en verdad, la palabra de Dios. Así que la Biblia dice de sí misma, afirma de sí misma ser lo que es, por lo que todos los que dicen creer en la Biblia están obligados a creer de este modo. ¿Qué decir del testimonio de las vidas cambiadas? Es otra de las cosas que hace una brecha, que crea un abismo entre la Biblia y el resto de los libros. No se suele escuchar muy a menudo que personas hayan cambiado sus vidas luego de haber leído la Ilíada o la Odisea de Homero. No se suele oír que personas hayan cambiado su vida luego de haber leído 100 años de soledad de Gabriel García Márquez
o luego de haber leído Las Mil y una Noches, o Papá Goriot, o La Edad de Oro, o El Quijote, o Mi Lucha, de Adolf Hitler. Pero no sucede así con muchos que han leído la Biblia. No me refiero a todos, porque no todos los que han leído la Biblia han sido cambiados, pero sí encontramos a millones de personas que testifican haber sido cambiados por el poder de la palabra de Dios, que nosotros llamamos Biblia. Otra de las cosas es que la Biblia no ha podido ser destruida. En la historia de la humanidad ningún otro libro ha sido tan perseguido, ha sido tan acuchillado, ningún otro libro ha sido tan quemado, tan blasfemado y tan criticado. No pocos son los que han dedicado su vida a la imposible misión de destruir la Biblia. Algunos de ellos que podemos mencionar, por si alguien lo duda, está en la historia el emperador Diocleciano, que en el año 303 promulgó un edicto para destruir a los cristianos y a sus libros sagrados, que las iglesias fuesen destruidas y que las Biblias fuesen quemadas. Promulgaba aquel edicto. La ironía de todo esto es que Constantino, el emperador siguiente, 25 años después, comisionó a Eusebio para que realizase 50 copias de la Escritura. ¿Qué decir de Voltaire, el destacado incrédulo francés, que dijo que 100 años después de su época, el cristianismo y la Biblia serían borrados y pasarían a la historia? Voltaire murió en el año 1778 y solamente 50 años después, las Sociedades Bíblicas de Genova utilizó su misma casa y su prensa para la impresión de Biblias. ¿Qué decir del ateísmo marxista-leninista, que es una parte extensa de la filosofía ideológica de marxista-leninista? Esta ideología fue sostenida por la antigua Unión Soviética, en donde se rechazó y se prohibió la religión y la predicación pública de la Biblia. Como sabemos, el campo socialista cayó y la Unión Soviética no existe. Sin embargo, la palabra de Dios, la Biblia, aún sigue en pie. Todo esto nos hace recordar lo que el Señor dice, que toda carne es como la hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Continuamos hablando sobre la Biblia con la presencia del pastor Alex Sal Perdomo. Pastor, uno de los términos asociados a las Escrituras es la herejía. Anteriormente usted mencionaba el nombre de Marción y lo calificó como un hereje. Mi pregunta es, ¿qué es una herejía? ¿Y cuál es el marco para descifrar cuándo estamos en su presencia? Bueno, evidentemente este programa es evangélico, es cristiano, y la definición que yo voy a dar de herejía no es mi opinión. Y la definición que voy a dar de hereje no es solamente nuestra opinión, sino es la opinión desde la Biblia. Por ejemplo, la palabra herejía, Salvador, nosotros la encontramos en Hechos 5:17, cuando se habla de la secta de los saduceos. Esa palabra secta viene del griego jairesis, que es herejía, así se ha traducido al español, y lo que significa es una decisión, es un partido, una separación, pudiera entenderse, y se le llamó a los saduceos la herejía de este grupo en medio de los judíos del primer siglo. También la encontramos en Hechos 15:5, cuando se habla de la secta de los fariseos. También se usa la herejía de los fariseos o el grupo. Es decir, la palabra tomó una connotación negativa, pero al principio tenía más bien como que ver los separatistas, los que se han separado de este tronco común para tener un partido, para tener un sistema de vida o pensamiento diferente al de los demás. Ahora, Tértulo, el orador que llevaba la acusación contra Pablo frente a Félix, le señaló como el cabecilla de la secta de los nazarenos. Es decir, que incluso a Pablo se le llamó que él era el cabecilla de la herejía de los nazarenos o la secta, el partido separatista de los nazarenos, y sabemos que el nombre venía por Cristo, que él era el nazareno. Ahora, lo cual Pablo, él respondió que él andaba según el camino que ellos llamaban herejía, que eso lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 24. Verso 5 y el verso 14. Así que cuando nosotros hablamos de herejía, vamos a dar la definición no solo lingüística, como ya mencionábamos, sino que la herejía consiste en un sistema de creencias o pensamiento que se separa de la raíz principal de la ortodoxia o de la creencia central, que es la Biblia. Cuando una enseñanza se sale de la Biblia,
se desvía de la palabra de Dios, nosotros llamamos que eso es una herejía. No porque es nuestra opinión, sino porque va contrario a lo que Dios ha revelado, a lo que Dios ha dicho. Incluso nosotros en el Antiguo Testamento no se veía como una herejía, pero sí como falsas profecías, cuando los profetas hablaban a nombre de Dios. Y vemos en el libro de Jeremías que dice: si el profeta dice y no se cumple, es un falso profeta. Dios no ha hablado por medio de él. Así que ese es como el preámbulo o la plataforma para lo que después vamos a ver en el Nuevo Testamento, los falsos maestros corrompiendo las verdades de Dios. Por ejemplo, en la iglesia de Corintios, una de las herejías que se desarrolló allí era que la resurrección ya se había efectuado. Y Pablo tiene que escribirle en 1 Corintios 15 que todavía no había ocurrido y que si no existiera resurrección, como Cristo lo había hecho, como Cristo lo había enseñado y los apóstoles lo estaban recalcando, el mensaje de la resurrección, entonces esa herejía podía terminar con consecuencias desastrosas para los creyentes, porque de acuerdo a lo que el hombre cree, así el hombre vive y así el hombre se desarrolla en sus medios. Y una herejía, una idea, una enseñanza que se aparte de la Biblia, entonces es una forma catastrófica para que la iglesia no permanezca en esas verdades del Señor. Y tenemos muchos otros ejemplos de Himeneo, Fileto, Alejandro, personajes en el Nuevo Testamento que Pablo los acusó de que ellos habían reprobado en cuanto a la fe, que ellos habían apostatado en cuanto a la fe, que ellos se habían separado de la raíz doctrinal que tenían entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Así que hereje es simplemente aquel que desarrolla la herejía. Incluso otras religiones nos pueden llamar a nosotros herejes, o la Iglesia Católica Romana puede decir, o como lo han dicho, que nosotros somos los herejes. Pero cuando una persona está diciendo que yo soy hereje, cuando yo estoy diciendo que es la otra persona el hereje, al final, ¿quién tiene la razón? Hay que ir a alguien fuera, a un documento extra que sobrepase los términos humanos, y esa es la Biblia, que está por encima de nuestra autoridad, que está por encima de nuestras opiniones. Mucha gente le gusta decir, no, esta es mi opinión, y lo que están haciendo es liberándose de lo que otros le puedan señalar o otros le puedan criticar. Esta no es mi opinión de herejía, esto es lo que la Biblia misma muestra, de que cuando una persona se separa de la verdad de Dios, o tergiversa la verdad de Dios, o la minimiza, o la sobreinterpreta, la cambia, la destruye, esa es la definición más correcta de lo que sería una herejía, que es algo pecaminoso delante de Dios. Pastor, ¿cómo debemos interpretar la Biblia? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante ella y sobre todo en lo que concierne a los pasajes milagrosos y sobrenaturales, que es también a veces terreno de mucha controversia entre las personas? Bueno, después de haber hablado de cómo nos ha llegado, de la importancia que tiene, llega ahora esta parte que es vital, de cómo interpretarla, como tú mismo dices, Salvador. ¿Qué pasa con esto? Que mucha gente dice, la Biblia es la palabra de Dios, pero su forma de vivir en cuanto a la Biblia no demuestra lo que ellos están diciendo. Por ejemplo, yo primero te voy a decir cómo no se debe interpretar, y voy a recurrir a algunos elementos de la historia para entonces aterrizar en cómo deberíamos interpretar nosotros, y voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, pues sabemos que en este punto no estamos hablando, como algunos han dicho, que la Biblia solo es para que la interpreten los pastores o aquellos estudiosos. No, la Biblia es para la humanidad. Y en esa humanidad hay personas que no tienen un alto nivel académico o no tienen todos los estudios que hubiesen querido en cuanto a las escrituras, pero lo que sí está claro es ¿cómo no se debe interpretar la Biblia? En primer lugar, se ha usado mucho el método racionalista. ¿Cuál es el método racionalista, Salvador? Es el método donde el hombre todo lo que ve en la Biblia quiere explicarlo a través de la razón. Ese método ha sido muy usado en los últimos 2 siglos, ¿verdad? Es la idea, y sobre todo con la etapa de la iluminación, el periodo de la iluminación, un poco antes, vamos a ver que el hombre, cuando se encuentra pasajes sobrenaturales, pasajes milagrosos, pasajes que van por encima de la razón humana, que en realidad lo que están definiendo es la soberanía de Dios o la exaltación de Dios, el poder inmenso de Dios. Entonces, el método racionalista lo que dice es, cuando se llega frente a un milagro, dice, no, esto hay que explicarlo con otras palabras. Eso en realidad fue lo que la mente humana o los autores trataron de escribir o de manejar, pero eso no existe. Así que usted debe entender que cuando vas a la Biblia,
deberías darte cuenta que todas las cosas que se encuentren allí, que todas las cosas que uno pueda analizar allí, es el libro del poder de Dios. Y cuando hay cosas sobrenaturales en ella, no son ingenios que el hombre ha inventado, sino es más bien el poder de Dios manifiesto. Así que el método racionalista es un método que muchas personas lo han usado en el último tiempo, y lo que hace es tratar de eliminar todo lo sobrenatural de Dios. Otro de los métodos que se ha usado por muchos años, e incluso en la Edad Media, desde el siglo III, siglo IV hasta el siglo XVI, se estuvo usando a grosso modo el método alegórico místico. Y por alegórico místico, fíjense, por más de 1300 años se estuvo usando el método alegórico místico, y eso es de analizar. ¿Por qué razón? Si por 1300 años se usó ese método, si estaba bien, gloria a Dios, pero si estaba mal, como de hecho sabemos que está, entonces fue un desastre en la etapa de la interpretación de la Biblia. ¿Y qué nos dice eso? Que incluso padres de la iglesia usaron ese tipo de método, que se encontraban frente a pasajes de la Biblia. El método alegórico místico lo que te dice es que no es literal lo que está allí, sino que hay algo escondido detrás, y que esas verdades que están ahí te están iluminando otras cosas que tú necesitas, algunas personas, o tú necesitas otros medios para llegar a esa interpretación que está oculta ahí. Ojo con esto, porque la Biblia tiene alegorías. Lo encontramos en el libro de los Gálatas, cuando Pablo está hablando de las dos mujeres, de Agar y de Sara, y la está representando con Israel y el hijo de la promesa. Es cierto que la Biblia tiene alegorías, pero la propia Biblia muestra que eso es una alegoría y te enseña cómo deberías interpretarla a la luz de correcta observación del pasaje. Ahora, el problema con este método es que hoy hay cristianos que leen pasajes y no quieren ver lo que está hablando literalmente la Biblia, sino que quieren ir más allá. Pero no más allá de la interpretación bíblica solamente, sino más allá de toda mentalidad humana. Y por eso vemos sandeces, si se puede decir el término, herejías, si se puede decir el término, de cosas sencillas de la palabra del Señor, donde la gente quiere ir a inventar un poco más de lo que ya Dios ha dicho. Eso nos dice algo, Salva, y es que si nosotros hablamos de cómo debemos interpretar la Biblia hoy, hay una frase que se desarrolló en el siglo de los reformadores, siglo XVI, con Martín Lutero, y es: la Biblia se interpreta a sí misma. Esto se conoce como el método histórico-gramático. ¿Y cuál es el método histórico-gramático? Es que vamos a la historia, vemos cómo la Biblia nos habla por sí misma, ¿verdad? Y vamos a la gramática, vamos a las palabras, a los párrafos, vamos a, si se puede, ¿verdad?, a los idiomas o a los comentarios o a los textos griegos, hebreos, ¿verdad? Tenemos hombres de Dios, tenemos gente de Dios preparada en esas áreas, maestros de la palabra, donde van a lo más profundo, ¿verdad?, de la Escritura. Pero si nos están escuchando en el programa alguien que quizás no tiene seminario pasado o domina idiomas bíblicos, usted puede, en su propia Biblia en español, en su propia Reina Valera o la traducción que usted use, usted puede leer y usar el método inductivo, que son 3 sencillos pasos donde vas a leer el texto, observar el texto y te vas a hacer preguntas. ¿Quién habla? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿Qué otro pasaje de la Biblia te habla de este tema? Después lo vas a interpretar a través de preguntas también. ¿Cómo se entendió esto? ¿Qué significó este término? ¿Qué significó esta palabra? ¿Cómo se desarrolló este término? ¿Y qué hizo la iglesia en cuanto a esto? Y por último, lo vas a aplicar a ti mismo, que sería lo que es el último paso del método inductivo, lo que es la aplicación. ¿Cómo yo veo esto en mi vida hoy? ¿Cómo yo veo esto en mi familia hoy? ¿Cómo yo veo esto para la iglesia hoy? Es decir, que por medio de métodos sencillos, nosotros hoy deberíamos interpretar o seguir interpretando la Biblia con el método gramático histórico. Si quieres hacerlo más y por medio de seminarios, institutos, bachilleres y cosas así, pues bienvenido sea. Pero si no tienes a tu alcance llegar a esa herramienta, pues una cosa sí hay que ser sincero con esto. Y es que la Biblia es la palabra de Dios y merece todo nuestro respeto a la hora de interpretarla. Pero hay alguien que está muy interesado en que la interpretemos bien, y es el Espíritu Santo. Por eso debemos orar y pedirle sabiduría a Dios cada vez que nos acercamos a ella. Pero esto no quita que también hay otros muy interesados en que la interpretemos mal. Porque sabiendo que si nos desviamos de la palabra del Señor, entonces no podemos tener todo el consejo de Dios. Pastor, en nuestro cuestionario hay una pregunta que me parece muy importante e interesante. ¿Cuál es la importancia de la Biblia para el cristiano? ¿Y cuál es su impacto para Cuba y el mundo? Pero con su permiso, quisiéramos invitar
al pastor Bárbaro Abel Marrero, quien es a su vez rector del Seminario Teológico Bautista de La Habana, Rafael Alberto Caña, para que sea él quien conteste esta interrogante. Amén. Adelante. Verdaderamente la Biblia es un libro importante para Cuba, y no solamente para Cuba, sino para todas las naciones. Para responder esta pregunta, queremos basarnos en la Biblia misma, en 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 15 al 17. Dice el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Según este pasaje, las escrituras, la Biblia, nos hace sabios para la salvación. O sea, que nos muestra cuál es el camino por el cual el ser humano puede ser salvo. Y todos los hombres, todos los seres humanos necesitan conocer el camino de la salvación. Por eso la Biblia es un libro tan importante. La salvación es literalmente un tema de vida o muerte. Y cada individuo de este mundo, cada cubano, necesita saber cuál es el camino de la salvación. Pero no solamente la Biblia nos muestra el camino de la salvación, sino que nos enseña cómo vivir en este mundo, cómo vivir como individuos, cómo vivir como familia, cómo vivir también en sociedad. Dice la Biblia en el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y esta es una enseñanza muy importante, porque la Biblia no es simplemente palabra de hombres, es palabra de Dios a través de autores humanos. Todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Es algo, una revelación que nos viene de la divinidad misma. Y dice que esta escritura que es inspirada por Dios es útil para varias cosas. En primer lugar, es útil para enseñar. La Biblia nos enseña las verdades que nosotros debemos conocer. Nos enseña aquellas cosas que Dios quiere, aquellas cosas que no pudiéramos conocer por nosotros mismos, pero que Dios en su gracia y misericordia nos ha revelado. Nos enseña cómo vivir, nos enseña cómo somos y la mejor manera de proceder. Pero no solamente que la Biblia nos enseña, sino también que nos redarguye. Y redarguir significa mostrar lo que está mal. Algunos han llamado a esta realidad el efecto espejo, cuando la Biblia nos muestra nuestra realidad. Por eso a muchas personas no les gusta la Biblia, porque la Biblia te expone tal y como eres y muestra el pecado y todo lo que hay en tu vida. La Biblia muestra con claridad qué está bien y qué está mal. Y eso es algo que a la posmodernidad no le gusta. La posmodernidad propone que cada uno define el bien y el mal. Sin embargo, eso es algo que solamente la Biblia puede hacer. También dice que es útil para corregir. En este caso significa enderezar o hacer recto aquello que estaba torcido. La Biblia no solamente nos muestra nuestros errores y las cosas que estamos haciendo mal. La Biblia nos enseña cómo corregir aquello que es incorrecto, aquella actitud, aquella conducta que es contraria a la voluntad de Dios. La Biblia es un libro de esperanza. Es un libro de segundas oportunidades. No solamente se limita a mostrarle al hombre que está mal y lo que está mal en su vida, sino que le enseña cómo cambiar, cómo ser diferente. Y finalmente, es útil para instruir en justicia. Aquí la Biblia funciona como el manual del fabricante. El Señor nos da instrucciones de cómo vivir de una manera adecuada. ¿Y cuál es la finalidad de todo esto? Dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia nos guía
por medio de la enseñanza, por medio del redarguir, de la corrección y de la instrucción a vivir de una manera cabal, de una manera madura y plena. Por supuesto que en una nación, en un país donde haya más personas en ese proceso de perfeccionamiento, esa nación va a ser bendita. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice también 2 de Pedro capítulo 1, que la Biblia es como una antorcha en un lugar oscuro. Muchas veces no sabemos cómo vivir, muchas veces no sabemos qué hacer, pero la Biblia es esa antorcha que nos guía. Podemos imaginar un día en que las personas viven guiándose por la palabra de Dios. Sería un día sin robo, sin asesinato, sin violación, sin adulterio. Un día en que los padres educan bien a sus hijos, les proveen, los cuidan, en que los hijos respetan a sus padres, en que los esposos se aman, se respetan, son fieles el uno al otro. Un día sin vicios, un día sin borracheras, un día sin drogas. Sería un día muy hermoso, sería un día muy feliz. Ese sería un día viviendo todas las personas de acuerdo a la palabra de Dios. Qué bendición vivir en Cuba un día así. Qué bendición que el mundo pueda vivir de esta manera. Y la Biblia nos ayuda, no solamente mostrándonos qué está bien y qué está mal, sino mostrándonos sobre todo el camino de la salvación y cómo podemos vivir agradando a nuestro Dios. Dijo la reina Victoria que la Biblia había hecho a Inglaterra grande. Toda nación que ha tomado la Biblia como su base ha sido bendecida. Es nuestro deseo, nuestro anhelo, que la Biblia sea la base y el fundamento de nuestro país. Amén. Después de escuchar las palabras del pastor, entonces quisiéramos preguntarle, pastor Alex Alperdomo, ¿qué debemos hacer hoy con respecto a la Biblia, tanto personas cristianas como no cristianas? Bueno, voy a empezar con las personas no cristianas. Yo no solo le digo a los no cristianos que lean la Biblia para que sepan más de Dios. No, que se acerquen a la Biblia para que se den cuenta que Dios les ama, que envió a Jesucristo para salvarles, y que no solo lean la Biblia como un material de consulta, sino que acérquense a ella con un espíritu abierto, pidiéndole a Dios que si Él es real, como nosotros sabemos que lo es, entonces que le hable a través de ella. Si no tiene una Biblia, pues acérquese a una iglesia, a un cristiano, pídala, búsquela y pídale al Señor que si Él es realmente Dios, entonces que le hable a través de la palabra. O sencillamente cuando la lea, dile, bueno, si hay algo sobrenatural en ella, que me hable por medio de ella. Porque lo que usted necesita es la salvación del mismo Señor. Usted necesita a Jesucristo como su Dios y como su Señor. Ahora, a los cristianos que nos están mirando, a los cristianos que están compartiendo con nosotros este programa, quisiera decirte 4 elementos principales de lo que deberías hacer con la palabra del Señor. En primer lugar, deberías escudriñarla. Dijo el mismo Jesucristo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristiano, ten cuidado porque cada vez más estamos viendo personas que leen menos la Biblia, cristianos que leen menos la Biblia, cristianos que quieren más escuchar o ver una serie de la Biblia que leer un libro de la Biblia. Así que proponte en tu propia vida buscarla más, estudiarla más, ¿verdad? Si en tu iglesia hay cursos de la Biblia, pues no faltes a ellos, pues sé parte de esa generación de hombres y mujeres que quieren estar más cerca de la palabra de Dios. En segundo lugar, además de escudriñarla, tienes que vivirla, tenemos que vivir la Biblia, pues simplemente si la escudriñamos y no la aplicamos y no la vivimos, entonces seremos unos fariseos religiosos, hipócritas, como Cristo mencionó a los hombres del primer siglo. Así que en la cuestión de vivirla, miren lo que el mismo Cristo dijo en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Tú estás llamado no solo a escuchar las palabras de Dios, sino a practicarlas y a ponerlas en acción en tu propia vida y en tu familia. Y también otro de los mandatos que tenemos es que debemos predicarla. No calles la Biblia, que la gente pueda ver en ti al Dios de la Biblia. Es probable que la gente no se acerque a la Biblia para leerla y tú seas la única Biblia que la gente pueda ver. Así que tu vida sea un testimonio del Dios de la Biblia, del Dios que ha hablado a hombres y mujeres a lo largo de la historia para traer salvación, para traer esperanza y vida nueva. Así que en la cuestión de predicarla, dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Tú y yo estamos llamados a predicar la palabra. Tú y yo estamos llamados a hablarles a otros de que la Biblia no es simplemente un libro. La Biblia es el libro de Dios y ha sido dado a nosotros los hombres. Ha sido dado a nosotros para compartirlo con los demás. Y en último lugar, debemos defender la Biblia. Mire lo que dice Pedro, primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El mandato apostólico, el mandato de la Escritura es que debemos presentar defensa con mansedumbre y reverencia, pero dice en todo tiempo. Si alguien habla mal de la Biblia, yo no voy a salir a acusar a esa persona o a criticarlo, pero yo sí voy a defender, voy a seguir defendiendo la palabra de Dios. Si alguien defiende mal la Biblia, yo voy a seguir defendiéndola con mi vida, defendiéndola con mis palabras, pero también con mis actos, la palabra del Señor. Y debo estar preparado en todo tiempo para presentar defensa de las verdades de Dios. Y así quisiera terminar con una frase que hemos compartido con nuestra iglesia y es una frase conclusiva de lo que es la palabra de Dios. La Biblia es más que un simple libro. Ella es la palabra revelada de Dios para el hombre, donde muestra la única y absoluta verdad y el camino para la salvación por medio de Jesucristo. Es nuestra responsabilidad escudriñarla, vivirla, predicarla y defenderla. La Biblia es mucho más que un simple libro. La Biblia es el libro de Dios y es tu responsabilidad y mi responsabilidad acercarnos a ella y dejar que hable nuestras vidas y compartirlo con los demás. El Señor les bendiga grandemente y muchas gracias, Salvador, por este tiempo y esperamos que sea de bendición para todos aquellos que se acercan a este programa. Gracias a usted, pastor. Agradecemos sus argumentos, también su siempre cordial presencia. Y queremos decirle a usted, hermano cristiano, amigo que también nos está viendo a través de esta vía, que si usted tiene alguna duda, sugerencia, quiere saber más sobre los temas presentados en este y otros programas de nuestro canal, puede hacerlo, puede manifestarlo a través de nuestro correo electrónico, ministeriotimoteo215@gmail.com. Queremos dejarles un saludo cristiano y por supuesto el deseo de muchas bendiciones.